Ahora bien, la comunicación estratégica es un concepto bastante amplio, como les decía ahorita, inicialmente muy desarrollado en el ámbito empresarial, pero que cabe perfectamente en el contexto de la comunicación para la salud. Estamos hablando entonces que es un marco conceptual que guía la continuidad de la organización a través del tiempo. O sea, que es una mirada más de largo plazo que deberá facilitar su adaptación al cambio, a la vez que garantiza la coherencia con el ser de la empresa, en este caso de las organizaciones, y beneficio que dice de los stakeholders, pero si extrapolamos esto a nuestro contexto, estamos hablando de nuestros grupos de interés o los públicos con los que nos estamos relacionando. Continuemos, por favor. Y en la positiva, por lo tanto, los comunicadores o los profesionales de la comunicación deben participar de forma activa en el diseño de la estrategia, no solamente como hacedores de cosas, que es muy común, entonces haceme este plegable porque vamos a, o este video, o esta otra pieza, o este audio, etcétera, pero realmente sin una participación, lo que yo llamo la participación pensante en ese proceso. Y obviamente esos objetivos de la estrategia de comunicación tienen que guardar consonancia con la estrategia global de la organización. No pueden estar desconectados porque a veces pareciera que van por un lado y que nos vamos más por la estética, por lo bello, por lo interesante, más allá de decisiones pensadas en articulación con el para qué de esa organización o de esa intervención o de ese proyecto. Y es muy importante entonces que el diseño de la estrategia de comunicación se articule desde el específico en lo estratégico o global, el táctico o intermedio y el operativo. Es decir, vamos bajando de lo general a lo específico, desde esos objetivos, digamos, que orientan el quehacer de la organización, de la empresa, del proyecto o de la intervención, y posteriormente vamos bajando hasta el nivel de las acciones a nivel operativo. Continuemos, Alejandra. Entonces, doy la entrada a esta experiencia tan importante que tuvo Alejandra, nuestra estudiante, en el sector de la salud, y que estamos seguros puede traer aportes interesantes a toda esta decisión de la promoción de la salud y de las enfermedades crónicas. Adelante entonces, Alejandra, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar. Como muy buenos días a todos. Como les explicaba Pilar, esta exposición la planeamos para compartir unas reflexiones tanto teóricas que salieron a partir de unas prácticas académicas que se realizó este semestre en una institución pública del sector salud. Brevemente les daré un contexto sobre mis prácticas. Inicié en febrero en una dependencia de una institución pública que presta servicios de salud a la comunidad, y mis funciones principales consistieron específicamente en el desarrollo de un diagnóstico de comunicaciones, el diseño de piezas gráficas que servían como apoyo para diferentes campañas de la institución en eventos externos e internos, una planeación de reuniones con grupos primarios, y por último, mi práctica se centró en desarrollar un proyecto que se dio a partir del diagnóstico que se hizo, y fue el diseño de un plan de comunicaciones. También a modo de contexto me gustaría pues como señalar que estas prácticas se hicieron en un lugar donde nunca se había trabajado el tema de la comunicación, entonces fuimos como las primeras personas en que llegamos a observar y a estudiar cómo podríamos mejorar este aspecto. Entonces, cuando inicié las prácticas, mi gran cuestión fue cómo se iba a hacer la gestión de comunicación en esta dependencia, y nos encontramos con unas expectativas iniciales de visibilizar a la institución entre sus diferentes públicos, tanto
más dirigido a sus públicos externos. Ello en la dependencia se quería dar una visibilidad de la gestión que se hacía en el trabajo para la salud y unas necesidades reales que encontramos a partir del diagnóstico que encaminaron esta gestión de la comunicación hacia un nivel más desde lo interno. Entonces, a partir de esto nos preguntamos por qué la comunicación debe ser estratégica, porque en lugar de seguir con la expectativa inicial que se tenía desde la institución de visibilizar, decidimos cambiar el plan y la ruta de trabajo. Bueno, porque la comunicación debe ser encaminada a unos objetivos que guían la gestión de la organización. En ese sentido, nos encontramos con que la comunicación debía primero mejorar ciertos aspectos y situaciones que se encontraban en lo interno para luego poder visibilizar su gestión de la mejor manera con sus públicos externos. Entonces, en este sentido, como lo dice Ángela Preciado y Aide Guzmán, la comunicación es estratégica siempre y cuando se derive de una gestión de la organización, como les estaba comentando, y por otro lado, tener en cuenta que la comunicación acompaña el desarrollo de otros procesos claves en la organización y esto hace que podamos decir que la comunicación cumple un papel de campo transversal que apoya diferentes áreas y permite que todas las áreas tengan un buen desempeño para cumplir el objetivo general de la organización. Entonces, esta reflexión salió a partir de un diagnóstico que se hizo al principio. Ángela Preciado y Aide Guzmán resaltan 4 pasos que son claves para el diseño de un plan de comunicaciones. Tenemos, en primer lugar, un paso que se llama investigación, seguido por la planeación, una evaluación y, por último, pues como los planes de mejora. Entonces, en este primer aspecto tenemos la aplicación del diagnóstico de comunicaciones para identificar cuáles son los retos reales que se tienen en la institución. Teniendo en cuenta entonces que la investigación apunta a conocer cuál es el entorno en el que la organización opera y en este sentido, cuáles son los públicos con los que interactuamos, cuáles son las necesidades puntuales de comunicación que tenemos con nuestros diferentes públicos y cuáles son las necesidades puntuales que tenemos en diferentes áreas de la organización en cuanto al tema de la comunicación. Entonces, en primer lugar, después de hacer este diagnóstico, tuvimos que entender cuáles son los públicos con los que interactúa la institución en la que yo estaba realizando mis prácticas, entendiendo que los públicos de interés son todos aquellos actores que pueden respaldar u oponerse a las metas de la organización. Esto lo dice Grunig y en este sentido son todos aquellos actores que influyen de manera positiva o negativa en la consecución de esos logros que nos trazamos pues a largo plazo en la institución. Entender los públicos con los que interactuamos va mucho más allá de solo conocerlos, sino que es necesario hacer una caracterización de quiénes son, cómo se comunican y cuáles son las necesidades que tienen ellos con respecto pues a nuestros servicios de la organización. Entonces, teniendo en cuenta un mapeo que se hace con los diferentes públicos de interés, encontramos diferentes necesidades. En este caso puntual de prácticas, vimos la necesidad de mejorar el relacionamiento con los públicos internos, entendiendo que los empleados configuran una parte fundamental en la organización y que de ellos depende que la organización pueda llevar a cabo sus objetivos. Como les estaba diciendo, esto es desde una perspectiva de las relaciones públicas, basado pues en el profesor Grunig. Entonces, a partir de este relacionamiento con los públicos,
vemos una necesidad de trabajar tanto con los públicos internos de la dependencia en la que yo me encontraba, como también una articulación entre esos empleados de la dependencia y el nivel central de la institución, ya que encontramos que en la institución, en el nivel central, no se tenía claro cuál era el trabajo que se realizaba en la dependencia y cuál era la importancia de la gestión que se hacía para la salud desde esta dependencia. Y por último, entender muy bien que la satisfacción de los empleados aumenta cuando la información es clara y les permite sentirse parte de esa misión organizativa y de la filosofía y de los planes estratégicos de la organización. Esto va encaminado también a la experiencia de prácticas, ya que encontramos que en cuanto a los empleados de la organización, no se tenían claros cuáles eran los objetivos estratégicos de la organización, ni cuál era su papel dentro del plan estratégico que se manejaba en esta institución. Entonces vimos la necesidad, a partir de ese diagnóstico que hicimos en las primeras semanas, vimos la necesidad de diseñar un plan de comunicaciones que tenía como objetivo principal el contribuir al fortalecimiento de las relaciones con los públicos internos por medio de la creación y la ejecución de estrategias de comunicación enfocadas en medios y cultura organizacional, entendiendo la cultura organizacional como estos valores y como en palabras de nuestro profesor Bruni, este cemento que hace que todo tenga como un sentido en los diferentes niveles pues, de la organización. Tiene que ver con la filosofía, con la misión, con la visión, con los valores, como les venía diciendo. Entonces, para este diseño del plan de comunicaciones, tuvimos que definir varios objetivos, teniendo en cuenta cuál era el público al que queríamos impactar, cuáles eran esas estrategias que íbamos a utilizar y a partir del diseño de la estrategia, unas actividades puntuales que iban a ayudar a cumplir ese objetivo. Entonces, en primer lugar, tenemos como objetivo el fortalecer la apropiación de la cultura organizacional por parte de los trabajadores. En este sentido, el público al que queríamos impactar eran los mismos empleados de la dependencia y como estrategia fue una estrategia de socialización de la identidad corporativa, incluyendo cuáles eran las funciones y la filosofía de la organización con todos los empleados. Para esto, ¿qué propusimos? Propusimos la actualización de la información institucional en los medios internos, como el correo electrónico, grupos de WhatsApp, boletín interno, etcétera. Transmitir información relacionada con el bienestar de los trabajadores, teniendo en cuenta que es importante. Si bien es importante tener en cuenta todo el tema de funciones laborales que tiene el empleado, es importante también estimular su bienestar a partir de beneficios, reconocimientos y fechas especiales y este tipo de celebraciones, ¿cierto? En tercer lugar, unas actividades de integración para todos los integrantes del equipo de la dependencia. Y por último, unas reuniones mensuales en las que los integrantes del equipo pudieran evaluar cómo se iba haciendo el trabajo y cómo íbamos caminando hacia la consecución de los logros que se estaban trazando. Como podemos ver, estas actividades podríamos dividirlas en una parte de información y de transmitir información, pero también es muy importante el tema de la integración, ya que en la organización no podemos y no se debe pensar que la comunicación interna se basa solo en el hecho de transmitir mensajes y que los empleados son simples receptores pasivos de esta información, sino que la comunicación interna debe facilitar el diálogo y la participación de todos los integrantes en la toma de decisiones de la organización.
Como segundo objetivo, teníamos facilitar la circulación de la información relativa a esa gestión que se hacía en la dependencia con sus públicos internos. Aquí, además de querer impactar a los empleados de la dependencia, también queríamos llegar a ese nivel central de la institución para que se enteraran de cuáles eran las actividades que se realizaban y cuál era la gestión que se hacía en la dependencia. Y para esto, la estrategia fue una actualización periódica de información relacionada con la gestión de la dependencia. Entonces, para estas actividades, mencionamos la socialización trimestral de avances de gestión. Esto serían presentaciones pues, más formales con la directora del área, donde se evalúen cuantitativamente cuáles son los avances que se tienen en cuanto a los objetivos y los indicadores que se trazaron. Una segunda actividad que tiene que ver con la creación de un boletín semanal con noticias de interés del sector salud para los públicos internos, ya que es importante que para realizar su trabajo los trabajadores y los empleados estén contextualizados de cuáles son las novedades en temas legales, en temas políticos acerca del sector salud. Y por último, una creación de contenido multimedia sobre la gestión que se realiza en las diferentes líneas estratégicas para publicar en un micrositio que tenía la dependencia. Entonces, aquí podemos abarcar tanto esos públicos internos que tienen que ver con los empleados directos que trabajan en la dependencia, que hacen parte del equipo de trabajo, pero también empezamos a ver una visibilización hacia el nivel central de la institución, que hasta el momento no tenía pues como muy claro cuáles eran esas tareas que desempeñaba esta dependencia. Entonces, esta práctica también constituyó un hecho y un reto importante en cuanto a comunicación en pandemia, ya que, como todos sabemos, a mediados de marzo, tuvimos que implementar unas estrategias diferentes de trabajo en diferentes organizaciones y en esta en particular se optó pues la estrategia de trabajo en casa. Entonces, como reto se tuvo el primero, que es cuáles eran las claves de trabajo en equipo en la virtualidad. Se reforzó esa necesidad que teníamos desde un principio de que todos los empleados tuvieran claro cuáles eran los objetivos y cuáles eran los logros que se esperaban que cumplieran con su trabajo, pero además que tuvieran claro que a pesar de que por distancia y por espacios físicos pareciese que trabajaran individualmente, su trabajo conducía a la consecución de un objetivo general de la institución, que en este caso era cuidar pues la salud de su población. Y en segundo lugar, como reto de comunicación en pandemia, también estuvo presente cómo se iba a trabajar el cuidado de la vida como un objetivo clave en el campo de la comunicación en salud. Y entendiendo el cuidado de la vida no solo hacia la comunidad y hacia los públicos externos, sino el cuidado de la vida de los mismos colaboradores de la dependencia. Debido a que al principio de la pandemia, en la institución se realizaron y se diseñaron muchas campañas y muchas estrategias de comunicación para el cuidado y de educomunicación hacia las comunidades, pero se vio un vacío en cuanto a la comunicación interna y enfocada hacia el bienestar de los trabajadores. Por esto fue como necesario una reunión y un trabajo en equipo entre comunicaciones y el campo de bienestar y de trabajo y de desarrollo humano, en el que pudimos diseñar una estrategia enfocada en el cuidado y en el bienestar y en el desarrollo de hábitos saludables para todas las personas que hacían parte del equipo de trabajo de esta dependencia.
Entonces, como retos de la comunicación, tanto en pandemia, pero sobre todo en la comunicación, vemos cómo es importante fortalecer primero esta comunicación interna para que los recursos técnicos, económicos y humanos sean invertidos de la mejor manera para poder cumplir con el objetivo de cuidar la salud de la población a la que le prestan sus servicios. Ay. Bueno, entonces diseñamos pues como unas conclusiones que tienen que ver, como les estaba hablando, con la comunicación estratégica, en el sentido de entender que cuando no se planea, cuando no hay un diseño estratégico, esos recursos que se invierten posiblemente no se estén invirtiendo en las necesidades reales que se tienen en el momento específico, pues entonces muchos recursos y muchos recursos humanos se van a tareas que no le aportan a la organización y a la institución y al objetivo de cuidar vidas de la población. Como segunda conclusión tiene que ver pues como con el hecho de que el comunicador en la organización debe ser visto como como un empleado, y su ejercicio debe estar lineado hacia lo estratégico, entendiendo que no solo se centra en desarrollar funciones instrumentales y de transmisión de información, sino que también tiene un desarrollo estratégico y aporta a la consecución de los diferentes objetivos de la organización. Y listo, yo creo que sería todo. No sé si Pilar tiene como algún otro aporte que desee hacer. Muchas gracias, Alejandra, de Gracias. verdad, por compartirnos esta experiencia. Bueno, por razones de tiempo, pues no vamos a extendernos pues como mucho más en estas conclusiones. Básicamente cerrar con una invitación para que cuando ustedes estén trabajando en cualquier proyecto, intervención, empresa, institución, piensen la comunicación más allá del hacer, sino también desde el pensamiento, desde la planificación, partida de diagnósticos y conocimiento de los contextos en los cuales se van a desarrollar las acciones de esa organización, y también los comunicadores integrados al desarrollo de las propuestas, no que lleguen ya cuando las propuestas están hechas y otro que muchas veces no sabe mucho de comunicaciones llegue a decirle tienes que hacer X y Y cosa, que es lo que a veces ocurre no solamente en los proyectos, sino también en las organizaciones. O sea, el comunicador o el profesional de comunicaciones debe de estar estratégicamente vinculado a la planeación y a toda la formulación organizacional de las acciones. Entonces, agradecemos mucho entonces, Alejandra, por compartirnos esto, y doy la entrada a la siguiente ponente, a Maribel, quien va a compartir también sus experiencias de comunicación en salud. Y muchísimas gracias. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Maribel, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. De antemano, pues sumarme a los agradecimientos de tener la posibilidad de participar de este espacio. De verdad que para mí es muy grato tener esta posibilidad de encuentro, pues acá con mis compañeras, con la propia Paula y demás integrantes de la red de enfermedades crónicas de la Universidad de Antioquia, y así como con las personas que en este momento nos están acompañando desde los diferentes canales dispuestos para
el ejercicio para la transmisión, tanto por Zoom como por el Facebook Live de la Facultad Nacional de Salud Pública. Agradecería entonces si Aleja cierra la presentación para compartir mi pantalla y contarles entonces, compartirles un poco pues como de el motivo que me convoca hoy en este espacio, pues como mi experiencia a partir del ejercicio de comunicación para la salud en enfermedades crónicas, pero ya pues voy a detallar como un poco más también como en el campo de acción. Entonces, ¿desde dónde está mi discurso, mi experiencia y mi participación en este espacio? Pues debo empezar diciendo y haciendo un énfasis especial en que la posibilidad y esto que les voy a compartir hoy es una narración desde mi experiencia, pero esa experiencia construida con los otros, ¿cierto? Ha sido un trabajo que me ha permitido encontrar los elementos y todo este discurso y lo que les voy a compartir hoy a partir de ese encuentro con los otros, de la construcción colectiva, de tener unos maestros maravillosos, unos maestros y unas maestras que me han acompañado y que me han motivado mucho también en acercarme a este proceso de la salud, de la promoción de la salud, la educación para la salud y otro tipo pues como de conceptos en los que he recorrido, que hoy pues el propósito no es abordarlos desde una perspectiva teórica, y creo que en el campo ya también de la comunicación y con énfasis en salud, ya pues las compañeras que me han antecedido en la palabra han hecho unos aportes muy valiosos también desde la parte teórica y conceptual. Entonces en este momento es más como eso, como ser tener la posibilidad, ¿cierto? Ser como una vocera en este momento en lo que les voy a compartir, reconociendo que hace parte de un entramado de construcciones conjuntas, colectivas, con los otros, donde en este camino, pues en esta trayectoria, me han permitido encontrar algunas rutas para poderme acercar a este asunto pues de la comunicación para la salud y lo que les mencionaba. También la posibilidad de confluir con diferentes disciplinas, y creo que también, pues, escuchando ahorita las ponencias de mis compañeras. Mari, ¿Hola? ¿vas a compartir o porque no aparece nada en la pantalla? Qué pena interrumpirte. Ay, no, muchas gracias, sí, voy a compartir. Espérame que olvide un pequeño detalle, muchas gracias. ¿De pronto ahí se ve? Sí, dale ya presentación completa entonces. Un segundo por eso, ya ocultando acá. Listo, gracias. Sí. Ay, bueno, muchas gracias. Hay un pequeño bache. Entonces, retomando un poco, ¿dónde estaba? La posibilidad de contar con los maravillosos maestros y maestras en el camino recorrido, la posibilidad de confluir con diferentes disciplinas, y que ahorita pues en lo que mencionaban mis compañeras anteriores, esto realmente es una posibilidad muy importante y determinante pues desde lo que he aprendido en el proceso de la comunicación para la salud, porque nos permite acercarnos realmente a comprender también esos otros discursos y perspectivas para el abordaje. A veces pues en el rol es frecuente, ¿cierto?, que seamos los llamados a elaborar los mensajes, a elaborar el contenido educativo, a sacar pues como la información que desde las otras áreas también se desea compartir. Pero poderlo hacer desde la base, ¿cierto? Poderlo hacer desde la interacción con las otras disciplinas, con las otras profesiones, con los otros actores, y poder interlocutar, poder preguntar esto que queremos decir, a qué se refiere, o sea, como poder profundizar un poco más allá de lo que ya también han mencionado mis compañeras en un asunto como de transmitir una información, más de comprenderla, ¿cierto? De poder acercarnos a una comprensión para poder de una forma más asertiva, más pertinente también, pudiéramos construir, reeditar como esos mensajes y ponerlos pues en los diferentes escenarios destinados como para los momentos de comunicación para la salud y de educación para la salud. Y otro aspecto pues que también ha sido
trazador en este ejercicio es seguir una vocación. Realmente para mí, a hoy, pues puedo decir con profunda convicción que realmente este campo, tanto en la comunicación para la salud, es esto que me apasiona, es esto que disfruto hacer cada día, que me gusta, que me convoca, y que en ese sentido, pues también me ha interesado mucho profundizar en las otras áreas, en las otras disciplinas y en las otras temáticas. Y de allí, por ejemplo, que también pues a partir de esa formación de base pues en la área de comunicaciones, a partir de la experiencia ya profesional, identificara también esa necesidad y ese interés por complementarlo con la educación, ¿cierto? El asunto de la educación, porque es algo que sentía y que también pues ahora ya se ha mencionado pues en reiterativas ocasiones, son los procesos que son transversales e interdependientes, ¿cierto? Porque realmente al comunicar estamos educando, pero también a la hora de educar se hace necesario tener unas habilidades o unas formas para poder llegar pues como a las demás personas o a ese proceso pues que queremos alcanzar. Entonces, desde allí como esa posibilidad del encuentro. ¿Desde dónde la comprensión de la salud? Sí, o sea, creo que fundamentalmente también esta comprensión desde la salud como un derecho humano fundamental, ¿cierto? No, y lo hablaban ahorita, pues, Claudia también lo mencionaba en su presentación al inicio, a veces, y la profe Paula, a veces hablar de comunicación para la salud nos lleva inmediatamente es como un asunto de la enfermedad, o hablar de salud nos remite a la enfermedad, ¿cierto? Sin embargo, desde los aprendizajes y los acercamientos que he tenido, evidenciar la salud como un derecho humano fundamental, que no es específicamente algo dependiente del sector salud, que es un derecho al que todos deberíamos, en ese marco, puedes tener la posibilidad de gozar, de estar en igualdad, pues como de condiciones para poder disfrutarlo, y no que se volviera pues como un asunto de un lucro para algunos y unas posibilidades pues mínimas de acceso a algunos servicios para otros, ¿cierto? Sino como un derecho humano fundamental que nos permite potenciar la vida en sus diferentes dimensiones. También acercarme desde la promoción de la salud, de los primeros, pues así como encuentros y lecturas que tenía cuando estaba más pues enfocándome, encaminándome como en estos temas, recordar, por ejemplo, la Carta de Ottawa y los postulados que nos planteaba con todo lo que tiene que ver con el asunto ¿cierto? De la promoción de la salud, de las dimensiones de la salud, de un asunto que no es estrictamente ausencia de enfermedad, sino que tiene que ver con unos actores, que tiene que ver con unas aptitudes, pues también para que se pueda dar este proceso, con unas condiciones y con unos entornos favorables, con una necesidad también de revisar y reubicar o reorganizar más bien también algunos asuntos de los sistemas y servicios de salud. También fue muy, muy revelador y a partir pues como que de esta perspectiva, entonces poder dimensionar mucho más todo esto que tiene que ver con la salud y esa dimensión biopsicosocial, ¿cierto? También como no es un asunto aparte, fragmentado, que está pues como distante de las otras esferas, sino que es un asunto intersectorial, que es un asunto que atraviesa todas las esferas del ser humano y que además está pues en consonancia como en los diferentes aspectos de la vida. La comprensión de la comunicación, ¿desde dónde, cierto? Un proceso para la transformación social, sin duda alguna, pues y ya también lo hemos estado mencionando, donde el propósito va muchísimo más allá de lo informativo, de los medios como tal, que si bien son importantes en este proceso, pero a veces también en algunas ocasiones encontramos como que
como que se ubicaran en el lugar principal del proceso de la comunicación, y a veces pues incluso como los medios hegemónicos, ¿cierto? También sabemos que, pues, o en este ejercicio hemos aprendido que realmente a veces este asunto del encuentro con el otro, de la cercanía, de poder estar en un espacio pues también como más, más dialógico, en un proceso más dialógico, posibilita también mucho esa construcción de sentidos, ese poner en común, ese comprender también pues como de los mensajes, ¿cierto? Entonces, aquí que a partir también como de esa posibilidad que entonces tenemos de compartir con el otro, y que el otro tenga la información, porque es fundamental, ¿cierto? Es fundamental tener información para poder tomar decisiones, pero que también se vaya mucho más allá en ese ejercicio de transformación social, o sea, que también lleva a la participación comunitaria, lleva a la movilización social. Y en este sentido, pues a la posibilidad de transformar en las realidades y los contextos de las personas con las que nos relacionamos. En el proceso dialógico, entonces, también, pues había mencionado como algunos elementos, pero el asunto de la horizontalidad, de reconocer a ese otro también, pues como en igualdad de condiciones, el tema también de que todo comunica, ¿cierto? O sea, a la hora de estar en este proceso, el asunto de ese ambiente de la comunicación, el ambiente incluso para los procesos de educación para la salud, ese ambiente educativo en el que se está desarrollando ese encuentro, la escucha activa, que creo que también es algo de los aprendizajes pues más valiosos que he podido tener, y es realmente poder escuchar. O sea, a veces es muy difícil poder como acallar nuestras preconcepciones, nuestras pues ideas o planteamientos previos para poder escuchar de una manera abierta y activa a las otras personas, ¿cierto? A las personas con las que estamos interlocutando. Entonces, la escucha activa como un proceso no solo de los mensajes también sonoros, sino de todo lo que está en su conjunto en ese momento de la comunicación, desde un asunto también de percepción, ¿cierto? Y esto también lo hemos escuchado pues como en otros espacios, a veces desde lo verbal, desde las palabras podemos expresar algo, pero con la gestualidad, con otros elementos que puedan estar como acompañando este mensaje, podemos identificar que quizás no sea realmente lo que se esté pues como sintiendo, y que para puntualmente pues como el campo de la salud es algo muy valioso, porque son momentos muy sensibles de estos encuentros donde realmente esa percepción y esa apertura son fundamentales para este proceso. Y también pues el tema como de la humanización en ese proceso comunicativo. La empatía también ha sido algo fundamental, pues que cada día sigo reafirmando y aprendiendo, y es este asunto de siempre también como pensarnos en el lugar del otro, en la condición del otro, cómo quisiera que me llegaran esos mensajes, y acá también pues lo hacemos mucho como desde la pregunta de cómo vamos a invitar y a motivar a las personas para ese cuidado de la salud. O sea, es desde un asunto de la prohibición. A mí me gustaría que al recibir un mensaje por diferente formato, ¿cierto? Sea a partir de algún medio o en un espacio pues como de encuentro, esta invitación que me hicieran, la hicieran desde el regaño, desde la prohibición, desde la intimidación, que a veces también es muy común de pronto como llegar a este asunto de no, porque entonces va a morir y se va a complicar, bueno, como unos asuntos pues que no es que no sean, ¿cierto? O sea, hay que tener pues como claramente unos cuidados y unas condiciones, pues unas recomendaciones, ¿cierto? Pero que a veces a la hora de compartirlos, es como pensar en cómo
quiero yo recibir ese mensaje, ¿cierto? ¿Será desde la prohibición, desde el regaño? ¿Qué tan favorable? O sea, eso que yo le estoy buscando compartir a las personas, ¿qué tanto conversa también con sus realidades? ¿Será que en lo cotidiano esa persona tiene la posibilidad de sumarse a esa invitación que estoy haciendo? A veces, desde el ejercicio de la comunicación y en el campo, pues, para la salud, nos queda mucho la pregunta de como qué estará generando esto que estamos haciendo, ¿cierto? O sea, ¿qué estará generando? ¿Será que las personas sí están comprendiendo los mensajes? A veces también la pregunta es, ¿pero por qué si se había dicho, se sigue haciendo, ¿cierto? Entonces, cuando de pronto nos centramos un poquito en este asunto empático de en qué condiciones estará la persona que está recibiendo el mensaje, también ahí podemos empezar a puntualizar y a concretar un poco este ejercicio. Desde donde la comprensión de las enfermedades crónicas, bueno, pues lo hablo desde la parte propia, pues en el ejercicio de comunicación para la salud y como también pues como lo proponemos abordar es como un diagnóstico que sea en determinado momento de la vida, ¿cierto? O sea, un diagnóstico que puede llegar en algún momento, que es también pues tener en cuenta el abordaje desde un enfoque de determinantes sociales de la salud. Y ahorita mis compañeras también mencionaban al respecto. A veces se tiende a pensar mucho o más a responsabilizar como a la persona que está con determinado diagnóstico de su condición, ¿cierto? O sea, es que no tenía un estilo de vida saludable, es que no tenía unos hábitos, es que no seguía las recomendaciones, pero también pues desde una perspectiva crítica y un abordaje pues integral de la salud, qué posibilidades tiene la persona de sumarse a este tipo de hábitos o de estilos de vida, ¿cierto? O sea, ¿qué tendrá que ver ahí la parte social, qué tendrá que ver ahí la parte económica, la parte política, ¿cierto? O sea, ¿qué son esos otros, cuáles son esos otros elementos o factores que confluyen en que podamos tener o no y sumarnos a determinados hábitos o estilos de vida, ¿cierto? Por ejemplo, pues, ¿qué tiene que ver ahí todo el asunto también cultural, lo que también nos venden por los medios masivos de información, las posibilidades que tenemos en acceso a algunos productos desde la oferta que está en el mercado? Entonces, son también pues como algo también de mirarlo desde allí y no específicamente como un asunto individual de la persona que está con su condición. Y también, entonces, una condición con la que se puede convivir, ¿cierto? Porque también en ocasiones es como ya la etiqueta, ¿cierto? Entonces, está el diagnóstico, entonces ya la persona, y que a veces también se da pues como desde los abordajes, ya pierde el nombre, pierde pues como su personalidad y de pronto pasa a ser más el diabético, el hipertenso, ¿cierto? O sea, entonces como que ya se etiqueta en la enfermedad y realmente pues como la propuesta y desde el abordaje que revisamos es una condición con la que se puede vivir y es una persona que tiene una condición que es de especial cuidado, que claramente hay que informarle sobre signos, síntomas, señales de alarma, sobre hábitos que los pueden pues como favorecer o evitar que se complique, bueno, que es eso, porque no es desconocer y no es no hablar de la enfermedad porque hace parte, pero no ubicarla específicamente ahí. Sino como algo pues en que se puede controlar, se puede tratar, se puede acompañar desde otras perspectivas. ¿Desde dónde entonces la concepción de los participantes del proceso comunicativo como actores principales de los procesos y las prácticas en un ejercicio de diálogo de saberes? Acá también, o sea, finalmente casi que lo que buscamos desde esos ejercicios transversales de comunicación para la salud y de educación para la salud es poner unos pretextos en las personas para poder saber cómo se van o sea, cómo quisieran cuidar su salud, ¿cierto? Porque a veces somos muy dados desde el área a dar recomendaciones, ¿cierto? Haga esto, haga esto, haga esto, pero a veces como que, ¿y qué será? O sea, la gente sí quisiera o qué otros atributos le ven a la salud,
para que pudieran conectarse más como con estos mensajes. A veces nos encontramos que si uno le dice a una persona, vea, coma frutas y verduras porque esto le favorece su salud y entonces no se va a enfermar no sé qué, y resulta que de pronto la persona frente a esa invitación pues no se siente muy convocada, pero cuando les preguntamos a ustedes por qué les gustaría o les parecería importante cuidar la salud, algunos nos pueden decir, porque si tengo salud, puedo disfrutar más a mi familia, puedo disfrutar de mis nietos, puedo realizar actividades que en otro momento de la vida no podía hacer y que ahorita pudiera, entonces qué bueno gozar de salud para poderlo hacer, ¿cierto? Entonces, como que también revisar y encontrar otras posibilidades, por ejemplo, en las posibilidades que he tenido pues en el ejercicio profesional, el arte, por ejemplo, ha sido algo supremamente también valioso y dinamizador de esos procesos, ¿cierto? Las formas y las metodologías, como desde los promotores y las personas que acompañan estos procesos se disponen unas formas en las que el otro también se siente vinculado y se les pregunta cómo quisieran hacerlo. Acá pues una frase del maestro Paulo Freire, donde nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo, que me parece pues muy reveladora pues y muy armónica con todo esto pues que venimos como conversando. Para que el proceso de comunicación para la salud, entonces desde la experiencia, para construir de manera colectiva el cuidado de la salud, conectando pues también un poco con lo que les mencionaba en el tema anterior de los actores, ¿cierto? Los actores activos, y también a nivel interno, ¿cierto? O sea, como un abordaje integral, interdisciplinario, que nos permite abordar esta dimensión desde un asunto pues holístico más integral. Para unas toma de decisiones informadas, ¿cierto? Y que es común pues como en el ejercicio de la comunicación. Poderle informar a las personas que tengan información a disposición, que comprendan, ¿cierto? O sea, poderles decir el qué de su diagnóstico, cuáles son pues como las condiciones, qué le puede favorecer, pero que no sea un asunto pues para que ellos comprendan, ¿cierto? A partir de ello entonces puedan comprender qué, para qué, por qué es importante y no como una prescripción donde sea pues más algo dirigido y como de pronto desde asuntos pues más como verticales o lineales, ¿cierto? Y el reconocimiento del otro, o sea, el reconocimiento del otro como alguien que tiene mucha posibilidad, o sea, que tiene unas potencialidades, que tiene unas capacidades que nosotros acompañamos. Entonces acá también es fundamental la forma como nombramos acciones, procesos y al otro, ¿cierto? O sea, cómo lo reconocemos, porque a partir de cómo nombramos y nos nombramos pues como en el mundo, lo construimos, ¿cierto? Y construimos la realidad. Entonces el hecho de que yo a una persona en este ejercicio de comunicación y educación para la salud le dé un rol de participante, marca una diferencia en ese relacionamiento y en esa acción, diferente a si le digo asistente, ¿cierto? El asistente un poco más pasivo, el participante como alguien más también con posibilidad de agencia y de autonomía frente a este ejercicio y de toma de decisión, ¿cierto? O si le digo al encuentro educativo, también pues mediado por la comunicación, le digo la clase o le digo el encuentro, la sesión, el espacio, ¿cierto? Porque entonces también eso nos va pues como marcando unas formas también pues que tenemos y que pues todos hemos estado en relacionamiento pues como a lo largo de nuestras vidas y nuestras experiencias y o también cuando le decimos el acompañamiento, que es de acompañar a ese otro, diferente a si le digo la indicación, la prescripción, porque casi que ahí ya ese rol desde este ejercicio de comunicación y educación al hacer un acompañamiento es que vamos pues también ahí como a la par, ¿cierto? Intercambiando, poniendo en común y transformando y construyendo todos estos procesos y ejercicios para el cuidado de la salud, que finalmente pues es como el objetivo y el propósito. Bueno, muchísimas gracias, era lo que les quería compartir. Muchas gracias por escucharme.
Muchísimas gracias, Maribel. Muchísimas gracias a todas nuestras maravillosas conferencistas de este día. Yo les animo a que por favor enciendan sus cámaras para que tengamos estos muy pocos minutos que nos quedan, ya unos 5, 8 minuticos máximo para que nos despidamos y demos de todas maneras unos agradecimientos. Son sinceros mis agradecimientos para todas ustedes. Creo que ha habido unas importantísimas reflexiones de parte del equipo de comunicaciones de la Facultad Nacional de Salud Pública, de parte de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, donde nos han traído ustedes unas reflexiones muy importantes. Empezando, Claudia nos recuerda que es un derecho fundamental nuestra salud, que nuestra comunicación hace parte de todas las acciones que hacemos en salud, y esto es fundamental que no dejemos perder ese hilo y esa conexión con ese derecho fundamental, trabajemos por él, aboguemos y sigamos construyéndolo juntos. También Claudia nos recuerda que hay diversas formas de entender la comunicación, de acercarnos a ella. Recurrir a las tecnologías es ahora más que nunca no solamente un recurso, es nuestra realidad, y hemos encontrado en ella una cantidad de pluses, de factores positivos, y yo creo que poco a poco vamos a poder de alguna manera integrar tanto la presencialidad como la virtual en estos procesos comunicacionales de una manera mucho más clara. Sandra nos aterriza, Sandra nos pone los pies en la tierra y nos dice, oigan, estamos en una realidad y estamos en un mundo real con dificultades, con necesidades, con carencias. Nuestras comunidades son reales, no están en la utopía. Y gracias, Sandra, por ponernos ese punto en la realidad y por hacernos pensar en que además de todas esas habilidades comunicativas que tú mencionaste, son fundamentales para la formación del talento humano en salud. Tú hablaste de los médicos, pero realmente hay una diversidad de personas que hacemos parte de ese gremio de la salud y que necesitamos con urgencia pensar en formarnos y pensar en construir esas habilidades. Tú nos mencionaste algunas que son absolutamente valiosas y uno quisiera realmente tenerlas y tenerlas en la universidad y encontrarlas, pero quizá yo haría un llamado de atención a una educación mucho más anterior a la universidad, y es desde la escuela, desde la casa, desde esos procesos donde los niños ahorita se están formando en comunicación, cómo desde muy chiquiticos ellos realmente empiezan a construir esas habilidades. Miren como la mía que sale corriendo, de escuchar, explicar, realmente entender. Y en ese momento Maribel nos ponía una cantidad de nuevas habilidades, además de esas, y es cómo esa comunicación debe ser humana, debe ser humanizadora, debe ser una comunicación que además desarrolle empatía. Creo que esas son cosas que tenemos que empezar a pensarlas de una manera más clara y sobre todo con intencionalidad. Pilar y Alejandra nos recordaban que esta comunicación no la podemos dejar al azar, no la podemos dejar en la nebulosa y simplemente a cuentas de lo que resulte. En verdad debemos ser estratégicos, debemos tener una intencionalidad clara, y esa intencionalidad clara requiere que conozcamos nuestros públicos, que los reconozcamos, pero además que los respetemos y que los identifiquemos previamente para que así podamos de verdad construir con ellos de una manera clara en un proceso de interacción que es horizontal, como nos lo recordaba también Maribel desde esa experiencia tan preciosa que nos acaba de compartir. Bueno, para finalizar, hay unos comentarios muy valiosos de Abigail. Por aquí hay unos comentarios muy interesantes. Nos preguntaba Abigail Vallejo, específicamente yo hago la lectura y es desde la prevención, cómo nosotros podemos con las comunidades encontrar ese punto de prevención. Esto es un comentario realmente muy valioso que nos hace Abigail. Por el tiempo creo que no vamos a alcanzar a hacer réplicas para ser muy juiciosos con sus tiempos, pero es un comentario que aprecio mucho y es esa invitación que hace Abigail Vallejo. Debemos entender la comunicación como un proceso desde la prevención. También nos preguntaba Miguel Padilla, y lo siento más a manera de una reflexión profunda, y es
¿Cómo fortalecemos esa autoestima en medio de una crisis? Y esta era una pregunta para Maribel. ¿Cómo nosotros desde nuestras dimensiones vamos a hacer esto que está ocurriendo, que es nuestra realidad? ¿Cómo vamos a sacar esperanza y ánimo en medio de una crisis tan grande como la que estamos viviendo? Lina María Vargas Escobar también nos pregunta que qué características deberían tener esas piezas educativas informáticas que damos a nuestros pacientes en instituciones y cómo hacemos para dar respuesta real a sus necesidades de educación y no solo de información. Bueno, tenemos estas preguntas que yo creo que son muy valiosas. Tenemos solamente un minutico, así que en 30 segundos es quizá muy difícil responderlas, pero animo a que cualquiera de ustedes, si se anima en 30 segunditos a de alguna manera responder o a dar un cierre ultra corto abusando de 5 minuticos más, por favor adelante para que cerremos. Yo de pronto quisiera simplemente decir que en este proceso de educación y de comunicación para la salud a los públicos es ponerse en los zapatos del otro, identificar cómo piensan esos públicos, cómo sienten y a partir de eso construir esas estrategias en unas piezas que sean muy claras, que no tengan lenguaje técnico, que se acomode como a su nivel incluso educativo y sociocultural. Eso es muy importante. Es la única manera en que vamos a lograr tener como esa cercanía. Y en la pregunta que hacía Abigail en la primera, pues que nos planteó, básicamente sería construir la comunicación no desde lo instrumental y las herramientas, sino en conjunto con esos equipos de promoción y prevención, con los médicos, con las enfermeras, ¿cierto? Para poder entender de qué se tratan las enfermedades y hacer que cada paciente y que cada persona sea consciente del bienestar y de los comportamientos de sí misma. Bueno, yo de pronto pues como rápidamente con la pregunta que planteaba nuestro participante, Miguel. Sí, o sea, realmente a veces el panorama es como desolador, desesperanzador, ¿cierto? Sin embargo, también es esa posibilidad en ese reconocimiento del otro, desde esos microespacios, desde esos lugares en los que podemos tener como algún tipo de posibilidad de potenciar esas habilidades y capacidades que vamos generando unas pequeñas transformaciones, ¿cierto? Y como nos lo plantea Galeano con el montón de fueguitos, ¿cierto? O sea, como que a veces una lucecita, una chispita, una transformación pequeña puede ir llevando a que en su conjunto y sumado pues como a otras se vayan generando unas transformaciones pues como mayores. Entonces ahí es un poco más desde eso, cómo fortalecer y cómo poder potenciar desde las capacidades, pensarnos mucho desde las capacidades porque a veces se da más desde las carencias, ¿cierto? Y las debilidades que se puedan tener, pero es como esa posibilidad de encontrar desde allí unos puntos de esperanza y de lucha y de poder pues como avanzar al respecto. Gracias a todas. Sandra, Pilar, ¿de pronto alguna palabra final? No, yo agradecer el espacio a mis compañeras, cada una también como desde su mirada y su experiencia, ¿cierto? Siempre son muy valiosas las reflexiones y los encuentros para eso. Una invitación pues a quienes estén acompañándonos y sean docentes y nos pensemos de otra manera la formación con los chicos y con las chicas, ¿cierto? Yo creo que es un reto el próximo año pensar otras prácticas en el aula. Entonces, esa es la invitación que yo haría a partir de lo que nos está pasando este año. Bueno, de nuevo, agradecer la invitación, profesora Paula, también la confianza, pues, de brindarnos este espacio y recordar, entonces, la importancia de tener una buena comunicación interna para que lo externo funcione mejor. Gracias. Maravilloso. Muchísimas gracias. Alejandra, también muchísimas gracias a ti, Maribel, Sandra, Claudia. Estamos construyendo comunidad y estamos invitando a estas maravillosas comunicadoras que nos muestren todas esas maravillosas cosas que ya han hecho, que estos granitos de arena que ya hay sentados realmente tengan la posibilidad de crecer, de dar muchos frutos y de que todas esas personas a las cuales nosotros podemos
convocar desde la academia, puedan vincularse y sentirse identificados y cada día puedan desarrollar mejores procesos comunicacionales. Muchísimas gracias. Les dejo simplemente un cálido abrazo virtual enorme y la invitación a que sigan acompañándonos. Les recordamos de este seminario, de este segundo seminario REC, tenemos 2 seminarios adicionales. El próximo será el próximo será en el 30 de octubre y vamos a hablar sobre educación para la salud, aciertos, dificultades y retos para las personas con enfermedades crónicas, y posteriormente tendremos un seminario sobre nutrición y cáncer. Estoy en duda si el seminario de nutrición y cáncer se pasó de septiembre para diciembre, les confirmaremos, pero están todos cordialmente invitados. Y como último aviso parroquial, básicamente les quiero recordar que nosotros hacemos parte de la red de Crónicas de las Américas, que es la red AMNED, así que les invitamos a que también se vinculen con nosotros al espacio de la red AMNED. Estamos en este momento en inscripciones y tendremos nuestro seminario internacional del 23 al 25 de septiembre. Va a ser una conferencia realmente muy interesante. Aquí están las inscripciones y en pantalla ustedes pueden descargar una nutridísima agenda donde personas realmente muy, muy reconocidas nos van a estar acompañando durante 3 días. Es un evento completamente abierto a todo el público, con entrada libre y debidas certificaciones, y vamos a realmente disfrutar y aprender muchísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención, un cálido y afectuosísimo saludo. Gracias a nuestras maravillosas panelistas, que estén muy bien. Mil gracias a UDE Arroba, a la Facultad Nacional de Salud Pública por su soporte técnico y a todo este equipo que hay detrás, digamos, acompañándonos, especialmente todos los integrantes de la Red de Enfermedades Crónicas de la Universidad de Antioquia. Un abrazo para todos, feliz tarde, feliz mañana, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias para todos. Buen día. Hasta luego, muchas Hasta luego. gracias. Gracias.